Bienvenidos al audio estudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. En el podcast anterior vimos que Rebeca le reveló su plan a Jacob. Le dijo a Jacob que lo obedeciera. Jacob aceptó y le hizo caso, pero él tuvo miedo de que su padre lo descubriera. Y por lo tanto le dijo, no vaya a ser que me descubra y que caiga en él una maldición y no una bendición. Y Rebeca le dijo que no, que la maldición caiga sobre ella. Y le repitió nuevamente que la obedeciera. Rebeca entonces cogió las mejores vestiduras de Esaú, que las tenía guardadas en su casa, en la casa de Rebeca, y vistió a Jacob. Y recuerden que Esaú y Jacob no eran ningunos niñitos o jovencitos, y ellos tenían mucho más de 40 años. Rebeca también le había dicho a Jacob que le trajera 2 de los mejores cabritos de las cabras, para ella poder preparar el guisado. Y así fue como lo hizo Jacob. Génesis capítulo 27, voy a comenzar con el versículo 16 y 17. Le puso las pieles de los cabritos sobre las manos y sobre la parte lampiña del cuello, y puso el guisado que había hecho y el pan en manos de su hijo Jacob. Rebeca vistió a Jacob y le puso encima las pieles de los cabritos en las partes expuestas. Esaú debió de haber sido bien velludo, tan velludo que tuvieron que usar esas pieles de los cabritos sobre sus manos y cuello. Quiero que noten aquí que Rebeca perjudicó a Jacob al tentarlo al engaño, al hacerlo seguir este plan. Por otro lado, Jacob tenía más miedo de que lo descubriera Isaac, su padre, y de ser maldecido. Y no demuestra aquí que lo que Rebeca le dijo que hiciera no era lo moralmente correcto. O sea, no le dijo a su mamá. Él no demuestra estar arrepentido por engañar a su padre. Y todo esto traerá consecuencias. Él tenía más temor de ser descubierto, como lo dije anteriormente. Rebeca puso un obstáculo en el camino de Esaú y le dio un pretexto a Esaú para odiar a Jacob, hasta que quería matarlo. Una cosa sí podemos notar, o sea, el amor de Rebeca hacia Jacob se alineó con el amor elegido por Dios. Dios eligió a Jacob, al menor. Y como dice en las Escrituras, el mayor Esaú serviría al menor, a Jacob. Como mencioné, lo más probable es que Rebeca pensó que estaba haciendo un bien porque estaba llevando a cabo la voluntad de Dios. Pero se debe aclarar que este plan fue totalmente de Rebeca, sea que sus intenciones hayan sido con el fin de que se cumpla lo que Dios dijo, pero no en base a engaños y manipulaciones. Como dije antes, el fin no justifica los medios. Ella, junto con Isaac, debieron de haberlo puesto en oración, o sea, consultar con el Señor antes de actuar de esa manera. Jacob se lo debió también de haber dicho a su madre, oye, pero esto no es la manera de hacer las cosas. El fin no justifica los medios. Y como dije antes, esta familia es bien disfuncional. Versículo 18 al 20. Entonces Jacob fue a su padre y le dijo, Padre mío, aquí estoy. ¿Quién eres, hijo mío? Preguntó Isaac. Jacob contestó a su padre, Soy Esaú, tu primogénito. Esta fue la primera mentira de Jacob. He hecho lo que me dijiste. Levántate, te ruego, siéntate y come de mi casa, para que me bendigas. Pero Isaac dijo a su hijo, ¿Cómo es que la has encontrado tan pronto, hijo mío? Y ahora viene la segunda mentira. Porque el Señor tu Dios hizo que así me sucediera, respondió Jacob. Aquí Isaac pregunta, ¿quién eres, hijo mío? Supongo que él quiso asegurarse cuál de los dos era, Esaú o Jacob, ya que él no podía ver bien. Aquí vemos que Jacob miente 2 veces y veremos que miente otra vez en el versículo 24.
Primero, él le contestó a su padre diciendo que era Esaú. Y la segunda vez que fue cuando su padre le pregunta cómo es que encontró la casa tan rápido. ¿Y qué fue lo que hizo Jacob? Él mintió y le respondió usando el nombre del Señor en su mentira, diciendo que el Señor hizo que aconteciera o que sucediera. Pero ahora miren en el versículo 21, dice, Isaac entonces dijo a Jacob, te ruego que te acerques para tocarte, hijo mío, a ver si en verdad eres o no mi hijo Esaú. Opino que aquí Isaac tuvo que haber sospechado algo, porque le dijo que se acercara para poder tocarlo y así asegurarse en verdad si era Esaú o no. En mi opinión, yo pienso que él tuvo que haber sospechado porque no creo que Esaú hubiese sido el tipo de persona que hubiese usado a Dios, al Señor, en su conversación con su padre, en el sentido de que él en la Biblia demuestra que él era rebelde, le gustaba la cacería. No creo que él era alguien que seguía las cosas del Señor, ya que le gustaba mucho lo que el mundo le ofrecía, las cosas de la carne. Según las características que demuestran aquí, no se demuestra que Esaú fue una persona espiritual. Y entonces Isaac, al oír esta respuesta de que el Señor hizo que así aconteciera o sucediera, a lo mejor eso le pareció sospechoso. Pero esto no lo sabemos, porque no lo dice aquí. Pero sí dice que él quería asegurarse de que era Esaú. O sea que sospechaba algo. O sea que no estaba seguro. Miren lo que dice en el versículo 22. Jacob se acercó a Isaac, su padre, y él lo tocó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. Aquí vemos que Isaac quiso asegurarse de que era Esaú, como lo mencioné. Él no veía bien, pero como dice aquí, su voz era la de Jacob. Pero cuando lo tocó, debido a que Jacob tenía su mano cubierta con las pieles de las cabras, cuando Isaac le tocó las manos, él las sintió que eran velludas, como las de Esaú. Voy a leerles desde el versículo 23 al 27. No lo reconoció porque sus manos eran velludas como las de su hermano Esaú, y lo bendijo. Y le preguntó, ¿eres en verdad mi hijo Esaú? Yo soy. Eso fue lo que respondió Jacob. Aquí Esaú le preguntó nuevamente y nuevamente por tercera vez. Jacob le mintió diciendo, yo soy. Versículo 25. Entonces dijo, sírveme y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y le sirvió y comió. Le trajo también vino y bebió. Y su padre Isaac le dijo, te ruego que te acerques y me beses, hijo mío. Jacob se acercó y lo besó, y al notar el olor de sus vestidos, Isaac lo bendijo diciendo, ciertamente el olor de mi hijo es como el aroma de un campo que el Señor ha bendecido. Esto se refiere a que era de un aroma agradable, y era agradable a su padre, a Isaac. Isaac estaba ya convencido de que era Esaú, y le dio la bendición. Noten una cosa. Aquí vemos que Isaac utilizó sus 4 sentidos antes de dar la bendición. La voz era la voz de Jacob, pero las manos se sentía como las manos de Esaú. El primer sentido es que él lo tocó, el sentido del tacto. Entonces, segundo, él lo oyó. Tercero, él probó el potaje. Y en el versículo 27, él usó el sentido del olfato cuando olió a Jacob vestido con la ropa de Esaú. ¿Qué quiero decir con esto?
que Isaac, se apoyó en sus sentidos en vez de hacer lo que Dios ya había predeterminado. Él estaba ciego, pero ciego no solo físicamente, sino espiritualmente. Vemos que él no le oró al Señor acerca de esto, sino que se basó en sus sentidos y en lo que Isaac, deseaba. Lo que quiero decir que en esos momentos Isaac no se dejó guiar por el Espíritu, sino por lo que él sintió, él oyó, lo que tocó y lo que olió. ¿Has notado que muchas veces nuestras emociones y sentidos nos decepcionan, nos engañan? Debemos guiarnos por lo espiritual. Basa tus decisiones complaciendo al Señor. Sigue el camino de Dios. No nos debemos dejar llevar por nuestros sentidos y emociones porque estas nos pueden engañar. No son de confiar. Hay veces que yo he salido de la casa y pienso, ay, se me olvidó apagar la estufa, o se me olvidó cerrar la puerta del garaje, o dejé la puerta abierta. Y a veces es cierto que sí lo hice y a veces no pasa así. A veces por inercia uno tranca la puerta o apaga la estufa sin pensarlo. Pero hay veces que sí uno comete esos errores, se distrae y deja la estufa prendida. Y a medida que uno envejece es peor. O sea, tu cuerpo comienza a fallar. Lo que quiero decir es que no nos debemos cegar espiritualmente, así como Isaac. Isaac, si se hubiese apoyado en el Señor, si le hubiese orado al Señor, hubiese hecho lo que el Señor le había revelado a Rebeca, que el derecho de primogenitura le pertenecía a Jacob. Él no hizo ninguna de esas cosas. Debemos seguir la dirección de Dios o obtener su dirección. No te dejes llevar por los deseos de la carne o de lo que ofrece el mundo. Aquí no vemos a Isaac como un hombre buscando a Dios. Vemos que él se deja llevar por sus sentidos. No debemos confiar en nuestras emociones o en lo que sentimos, porque eso nos puede traicionar. Son engañosos. No debemos dejarnos llevar por eso. Es por eso que debemos conocer la palabra del Señor para saber qué hacer y cómo seguirlo. Si no aprendemos de su palabra, no vamos a saber o discernir de qué es lo que Jesús haría en ese caso. ¿Qué decisiones debemos tomar que van de acuerdo con lo que agrade al Señor? Proverbios capítulo 3 versículos 5 y 6 dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio a tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal. Isaac quería que Esaú obtuviera ese derecho de primogenitura a como de lugar. Era su hijo favorito. Y todo eso, aunque Dios ya lo había predeterminado, que ese derecho le pertenecía a Jacob. Entonces dice Isaac: ciertamente el olor de mi hijo es como el aroma de un campo que el Señor ha bendecido. Aquí vemos que Isaac ya estaba convencido de que era Esaú y que no era Jacob, y le comienza a dar la bendición. Versículo 28 dice, y 29. Dios te dé, pues, del rocío del cielo y de la riqueza de la tierra y abundancia de grano, de vino y de vino nuevo. Sírvante pueblos y póstrense ante ti naciones. Sé Señor de tus hermanos e inclínense ante ti los hijos de tu madre. Aquí donde dice el Señor de tus hermanos e inclínense ante ti los hijos de tu madre, me pone a pensar si será que Isaac tuvo más hijos
a los que no hayan mencionado aquí en la Biblia, o se refiere a las generaciones futuras descendientes de Rebeca. En la Biblia solo dice que Isaac se casó con Rebeca y tuvo a los gemelos Jacob y Esaú. Así que me inclino a pensar que esta es una bendición que es supuestamente para Esaú y las generaciones después de él. Pero recuerden que en este caso no es Esaú el mayor al que Isaac estaba dándole la bendición, porque Isaac pensaba que estaba hablando con Esaú, sino a su hijo menor, a Jacob y a su pueblo. Jacob es el que sería el Señor de tus hermanos. Continuando, e inclínense ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldigan, y benditos los que te bendigan. Aquí donde dice malditos los que te maldigan y benditos los que te bendigan. Esto es el pacto abrámico, el que Dios le hizo a Abraham en Génesis capítulo 12, versículo 3. Y vamos a ver que este pacto abrahámico continúa con la línea de Jacob. Jacob, que en un futuro Dios le cambia el nombre ¿a quién? A Israel. Israel es el pueblo escogido por el Señor. Es por eso que debemos apoyar siempre a Israel, porque como le dijo el Señor a Abraham, bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Y quién es el que últimamente procede de la línea de Jacob? Jesús, nuestro Señor. El Señor Dios escogió a Jacob para así continuar su línea. Así fue entonces como Jacob suplantó a Esaú y obtuvo su bendición de primogenitura que le pertenecía desde un comienzo. Todo esto de acuerdo a lo que Dios le había profetizado a Rebeca. En el próximo podcast veremos qué pasa cuando Esaú se entera de lo que pasó y cuando Isaac se da cuenta que fue Jacob a quien le dio la bendición y no a Esaú. No se lo pierdan. Bueno, esto es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.